Esta es una de esas historias que nos recuerdan que el valor no se mide en fuerza física, sino en la convicción de hacer lo correcto, incluso cuando todo el sistema está en tu contra. A veces, los actos más heroicos nacen de las humillaciones más profundas. Acompáñame a la imponente base aérea militar de Santa Lucía, donde el honor y la traición estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. Nos encontramos en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. El aire mismo parece vibrar con una disciplina férrea, una mezcla del estruendo ensordecedor de los motores de los jets F-5, el olor penetrante a queroseno y el eco rítmico de las botas militares golpeando el asfalto. Es un dominio casi exclusivamente masculino, un santuario de la vieja guardia del ejército mexicano, donde la testosterona y la tradición se sienten en cada hangar y en cada pasillo. Las instalaciones, pulcras y modernas, con tecnología de punta visible en cada radar y en cada panel de control, generan un contraste brutal con la mentalidad anclada en el pasado, una cultura interna que todavía susurra que la guerra y la estrategia son juegos de hombres, un club exclusivo donde las mujeres son una excepción decorativa. Dentro de este mundo de acero y jerarquía, en la sala de juntas del Estado Mayor, el ambiente es aún más denso. Una larga mesa de caoba pulida refleja las luces frías del techo, rodeada por oficiales de alto rango cuyos uniformes están cargados de medallas y condecoraciones. El aire está viciado por una mezcla de café fuerte, el aroma residual de algún puro prohibido y una tensión palpable, la clase de tensión que precede a las decisiones críticas. Es un cónclave de poder, un círculo cerrado de hombres que han pasado décadas escalando la pirámide del poder militar. Aquí las opiniones se pesan no por su lógica, sino por el rango de quien las emite, y cualquier disonancia en la sinfonía de la autoridad es recibida con un silencio helado y desaprobador. En un extremo de esa imponente mesa, casi como una nota discordante, se encuentra la cabo Sofía Ramírez. A sus 24 años, es una especialista en inteligencia y comunicaciones, y su presencia allí es una anomalía. Su uniforme está impecable, cada pliegue perfecto, su cabello negro recogido en un moño reglamentario tan apretado que parece jalar las sienes. Su cuerpo atlético se mantiene en una postura rígida, una muestra de respeto y disciplina. Sin embargo, en sus ojos oscuros y agudos detrás de un velo de profesionalismo, se agita una tormenta. Es la mirada de alguien que sabe que es más inteligente que muchos en la sala, pero que también sabe que su voz vale menos que la de cualquiera de ellos. Lucha por proyectar confianza, pero por dentro, la soledad y la frustración son un nudo en su garganta. Presidiendo la reunión, como un monarca en su corte, se sienta el coronel Antonio Vega. A sus 55 años, es una leyenda viviente para algunos y un tirano para otros. Su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices de viejas campañas es un mapa de autoridad inflexible. Su uniforme parece a punto de ceder ante la robustez de su pecho, un pecho inflado de orgullo y condecoraciones. Vega personifica la vieja escuela, un hombre para quien la disciplina es sinónimo de sumisión y la fuerza es una virtud exclusivamente masculina. Su mirada fría recorre la sala, deteniéndose apenas un instante en Sofía con un destello de fastidio. Para él, la inclusión de mujeres en roles estratégicos no es progreso, sino una molesta concesión política que, según él, ha debilitado la fibra moral y combativa del ejército que tanto ama. La sesión informativa sobre seguridad fronteriza avanza con una monotonía predecible. Se discuten rutas de narcotráfico, se analizan informes de patrullaje, y los mismos hombres de siempre ofrecen las mismas soluciones de siempre. Entonces, Sofía, tras una visible lucha interna y respirando hondo para calmar el temblor de sus manos, pide la palabra. Su voz, aunque clara y firme, suena frágil en la atmósfera cargada de la sala. Con un dedo preciso señala una gráfica en la pantalla principal. Mi coronel, con su permiso, he detectado una anomalía recurrente en los patrones de encriptación del Cártel del Golfo. Es un error de secuencia casi imperceptible, pero sugiere una vulnerabilidad
que podríamos explotar para una desencriptación en tiempo real. Por un segundo, un silencio de genuino interés invade la sala. Pero ese instante de posibilidad es brutalmente aplastado. El coronel Vega ni siquiera la mira a ella. Dirige su respuesta a los demás oficiales como si Sofía fuera un objeto, una interrupción molesta. Su voz, grave y cargada de un sarcasmo cortante, resuena en la sala. «Gracias por su opinión, cabo», comienza, haciendo una pausa dramática que congela la sangre de Sofía. El desdén en su tono es un golpe físico. Los demás generales y coroneles bajan la mirada hacia sus papeles, algunos con una mueca de incomodidad, otros con una sonrisa apenas disimulada. Saben lo que viene. Es el estilo de Vega, afirmar su autoridad a través de la humillación pública, especialmente cuando la fuente del desafío es alguien a quien considera inferior. Ahora, continúa el coronel Vega, levantando finalmente la vista para clavar sus ojos fríos en ella, deje que los soldados de verdad se encarguen del trabajo real. Cada palabra es un latigazo. El veneno en su voz es inconfundible, diseñado para aniquilar no solo su argumento, sino su propia presencia en esa sala. Y entonces lanza el golpe de gracia, la frase que la marcará a fuego. Vaya a archivar los informes, que para eso sí son buenas las señoritas. El silencio que sigue es pesado, vergonzoso, absoluto. Es un silencio cómplice que valida la humillación. El mensaje es claro para todos. La inteligencia y la estrategia tienen género, y el de Sofía es el equivocado. El desprecio del coronel ha envenenado el aire, y nadie se atreve a ofrecer un antídoto. El rostro de Sofía se convierte en una máscara de piedra. La disciplina militar grabada a fuego en su ser le impide derrumbarse. Se levanta. Sus movimientos son rígidos, mecánicos. «Sí, mi coronel», responde con una voz que apenas logra mantener estable. No mira a nadie. Siente el peso de todas las miradas sobre su espalda mientras camina hacia la puerta. Cada paso un eco de su derrota. El calor de la vergüenza le sube por el cuello hasta las mejillas, pero sus ojos permanecen secos, fijos en un punto invisible al frente. Al cerrar la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo parece sellar no solo la sala, sino su carrera. La humillación es total, un ácido que le corroe el alma, reforzando la duda que Vega ha sembrado en ella durante meses. La idea de que, tal vez, este mundo no es para ella. El castigo de Sofía la llevó a las entrañas más frías e impersonales de la base, el archivo de servidores. Era un sótano sin ventanas, con una temperatura gélida mantenida para preservar los equipos. El único sonido era el zumbido constante y monótono de los ventiladores de los racks, un coro de maquinaria indiferente a la presencia humana. Filas y filas de servidores parpadeaban con luces verdes y ámbar, como ojos de bestias digitales en la penumbra. Este no era un simple cuarto de archivo, era una catacumba tecnológica, un lugar diseñado para el olvido. La tarea asignada por Vega era un destierro moderno, catalogar terabytes de comunicaciones encriptadas antiguas, un trabajo tan tedioso y monumental que equivalía a contar granos de arena en una playa infinita. Era una condena a la irrelevancia, una forma de decirle, sin palabras, aquí es donde terminan tus ambiciones. Sofía no siempre había sido esta figura tensa y vigilante. Creció en un pequeño pueblo de Oaxaca, en una casa modesta pero llena de historias. Su abuelo, un campesino de manos callosas y mirada noble, le hablaba de los héroes de la revolución, de un México forjado con sangre y sacrificio. Fue él quien sembró en ella la semilla del patriotismo, no como una lealtad ciega al poder, sino como un amor profundo por la tierra y su gente. Se unió al ejército buscando ese ideal, queriendo ser parte de algo más grande que ella misma, anhelando un futuro honorable que la hiciera digna de los cuentos de su abuelo. Soñaba con servir, con proteger, con honrar la bandera. Jamás imaginó que su mayor enemigo no estaría en la frontera, sino usando el mismo uniforme que ella. Los primeros días de su castigo fueron un descenso al vacío. Se sentaba frente al monitor durante 12 horas segruidas, mientras su alma se entumecía. El brillo de la pantalla, el desfile interminable de líneas de código y metadatos, se convirtió en su única realidad.
El café recalentado le quemaba el estómago y el dolor en su espalda era una constante. Cumplía la orden con una obediencia robótica, su espíritu aplastado bajo el peso de la humillación de Vega. La frase del coronel, «Para eso sí son buenas las señoritas», se repetía en su mente como un eco cruel, erosionando su confianza, haciéndola sentir como una impostora que había osado jugar en una liga que no le correspondía. Estaba a punto de rendirse, de aceptar su lugar en las sombras. Fue en la tercera semana, en la quietud de la madrugada, cuando la fatiga y la desesperación habían alcanzado su punto máximo, que algo cambió. Sus ojos, expertos en encontrar patrones donde otros solo veían caos, se detuvieron en seco. No era un error, ni una anomalía como la que había intentado señalar en la junta. Era lo contrario, era una perfección imposible, un diminuto paquete de datos, de apenas unos kilobytes, que se movía a través de los archivos más antiguos con una firma de encriptación moderna y una ruta de acceso que no debería existir. Estaba perfectamente camuflado, como un submarino fantasma navegando en las profundidades del océano digital. El corazón de Sofía dio un vuelco. El zumbido de los servidores pareció desvanecerse, y un silencio electrizante llenó la habitación. El cansancio se evaporó, reemplazado por una descarga de pura adrenalina. Su primera reacción fue el miedo, un miedo paralizante. «No es nada», se dijo a sí misma. «Estás agotada. Estás viendo fantasmas». La voz burlona del coronel Vega resonó en su cabeza más fuerte que nunca. ¿Una conspiración, Cabo Ramírez? ¿O es que necesita un poco de atención? Sintió un impulso abrumador de cerrar la terminal, de borrar la línea de comandos, de fingir que nunca había visto nada. Sería lo más fácil, volver a su trabajo monótono, cumplir su castigo y, eventualmente, desaparecer en la burocracia del ejército. Olvidar este descubrimiento la mantendría a salvo. Enfrentarlo podría destruir lo poco que le quedaba de su carrera, o incluso algo peor. Por un instante, su dedo tembloroso flotó sobre la tecla de borrar, pero no lo hizo. Algo más profundo, más antiguo que su miedo, se lo impidió. Era el eco de las historias de su abuelo, el juramento que hizo a la bandera, el rostro de la joven idealista que se había unido al ejército. Cerró los ojos, respiró hondo, y al abrirlos, la duda había sido reemplazada por una determinación helada. No se trataba de ella, ya no se trataba de demostrarle a Vega que estaba equivocado. Esto era más grande. Lo que había encontrado olía a podredumbre, a una traición que iba más allá de la humillación personal. Su lealtad a los principios que había jurado defender era más fuerte que su miedo a un hombre. Abrió de nuevo el archivo, y en ese acto de desafío silencioso, la soldada humillada murió y nació una investigadora. Historias como la de Sofía nos obligan a preguntarnos qué haríamos en su lugar, enfrentados a una elección entre la seguridad del silencio y el peligro de la verdad. Si crees que el verdadero honor reside en la lealtad a los principios y no a las jerarquías, te invito a que te suscribas ahora. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir dando voz a estas batallas silenciosas, a las luchas de individuos que, como Sofía, se atrevieron a mirar donde nadie más lo hacía. Con su decisión tomada, ella insertó una memoria USB encriptada de su propiedad y con manos firmes copió el archivo fantasma. Era un acto de insubordinación que podría ser considerado traición, pero en la soledad de ese sótano, Sofía sabía que era el primer acto de verdadera lealtad que había cometido en mucho tiempo. Así comenzó su doble vida. De día, era la Cabo Ramírez, la archivista castigada. Adoptó una máscara de resignación, moviéndose con lentitud, respondiendo con monosílabos, proyectando la imagen de una mujer derrotada. Hacía su trabajo de catalogación de forma visible, llenando informes inútiles que mantenían a sus supervisores satisfechos. Pero cuando la base se sumía en el silencio de la noche, se transformaba. La energía que ocultaba durante el día explotaba en una febril actividad. Con una concentración feroz, trabajaba para descifrar el secreto que había encontrado, usando programas que ella misma había diseñado en su tiempo libre, convirtiendo su prisión en su centro de operaciones clandestino, corriendo una carrera contra un enemigo invisible
y un reloj que solo ella podía oír. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Cada sombra en el pasillo parecía una amenaza. Cada llamada inesperada a su extensión la hacía sobresaltarse. Un «Buenos días, cabo» de un compañero sonaba como un interrogatorio. Sentía la mirada del coronel Vega sobre ella en todo momento, una presencia opresiva que la seguía incluso fuera de la base. Analizaba cada rostro en el comedor, preguntándose quién podría ser un amigo y quién un enemigo. El aislamiento que antes era una fuente de dolor, ahora era su única defensa. Confiaba en nadie más que en su propio instinto, un instinto que le gritaba que estaba rodeada de lobos vestidos con el uniforme del ejército mexicano. Después de casi una semana de trabajo incesante, logró su primer gran avance. Consiguió romper la primera de las múltiples capas de encriptación del archivo fantasma. Lo que encontró le heló la sangre. No eran comunicaciones de ningún cartel. El lenguaje era técnico, preciso, militar. Aparecían fragmentos de frases: activo listo para despliegue, ventana de oportunidad en la frontera norte. El objetivo prioritario debe ser de alto impacto mediático. El miedo inicial se transformó en un terror gélido al comprender la verdad ineludible. La conspiración no venía de fuera. Estaba creciendo como un cáncer, en el corazón mismo de las Fuerzas Armadas. El enemigo no era un capo del narco, era uno de ellos. El síndrome del impostor, esa enfermedad que Vega le había inoculado, la atacó con una virulencia renovada. Se pasaba horas releyendo los fragmentos, atormentada por la duda. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si solo estoy conectando puntos al azar porque mi ego herido necesita una vindicación? El peso de su descubrimiento era aplastante. Si se equivocaba, se enfrentaría a una corte marcial, a la deshonra total, a la cárcel. Confirmaría todo lo que Vega pensaba de ella. Pero si tenía razón, estaba sentada sobre un complot que podía desestabilizar al país entero. La vida de incontables inocentes podría depender de lo que hiciera en ese sótano frío y solitario. La soledad nunca le había pesado tanto. Para empeorar las cosas, el coronel Vega pareció notar un cambio en ella. Quizás era la intensidad en su mirada, que ya no era de derrota, sino de febril concentración. O quizás era simplemente su naturaleza sádica. Comenzó a hacer visitas sorpresa al archivo de servidores a horas intempestivas. Se paraba detrás de ella, observando su pantalla en silencio, preguntando con falso interés sobre su importante trabajo de archivo. Cada una de sus visitas era una prueba de nervios para Sofía, un juego mortal del gato y el ratón en el que ella no podía permitirse ni el más mínimo error, sabiendo que el hombre que la vigilaba podría ser el cerebro detrás de todo. Una noche el desastre estuvo a punto de ocurrir. Sofía estaba tan inmersa en descifrar una nueva cadena de datos que no oyó los pasos de Vega por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y el coronel entró. Por puro reflejo, Sofía presionó una combinación de teclas que había preparado para emergencias. La pantalla llena de código prohibido cambió instantáneamente a un aburrido registro de catalogación. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Logró levantar la vista y mirarlo con una expresión de tedio y cansancio, mientras el sudor frío le recorría la espalda. Vega la escudriñó durante un largo minuto, sus ojos buscando una grieta en su fachada. Finalmente, pareció satisfecho y se marchó sin decir palabra, dejándola temblando pero intacta. Esa misma noche, tras el susto, logró un segundo avance, mucho más aterrador que el primero. Consiguió descifrar la identidad de los conspiradores. No eran nombres, sino códigos de unidades y rangos. Pertenecían a una facción ultranacionalista y radical dentro del ejército, un grupo que creía que el gobierno civil era débil y corrupto. Su plan era demencial en su audacia y maldad: ejecutar un ataque terrorista de falsa bandera en suelo estadounidense, culpar a los carteles y usar la crisis resultante para justificar un golpe de Estado y tomar el poder. La traición no era por dinero, era por una ideología torcida y sanguinaria. La escala del complot era monstruosa, mucho peor de lo que había temido.
Ahora la soledad de Sofía era absoluta. El conocimiento que poseía era una carga insoportable. No podía confiar en nadie. ¿A qué general podía acudir? ¿Y si su superior directo era parte de la conspiración? Cualquier paso en falso no solo le costaría la vida, sino que podría acelerar el cronograma de los traidores. Estaba atrapada en una red de engaños. Una soldada de bajo rango, enfrentada a una facción de oficiales poderosos y despiadados. La joven insegura que había entrado en ese sótano había desaparecido por completo. En su lugar había una guerrera solitaria, endurecida por el secreto y la presión, consciente de que era la única línea de defensa entre su país y el abismo. El reloj en la esquina de su monitor marcaba las 03:47. De repente, la última pieza del rompecabezas criptográfico encajó en su lugar con un clic mental que resonó en el silencio del sótano. La pantalla se llenó con un archivo de texto plano, y la verdad completa la golpeó con la fuerza de una explosión. No era un plan vago, era una orden de operaciones detallada. El objetivo, la planta de procesamiento de gas, el Paso Natural Gas en Texas, justo al otro lado de la frontera. La fecha y hora del ataque, hoy a las 15:00 horas, tiempo del centro. Menos de 12 horas. Una ola de terror puro y gélido la recorrió, seguida por una extraña y aterradora calma. El peso de miles de vidas inocentes, mexicanas y estadounidenses, acababa de aterrizar sobre sus hombros. Ya no había tiempo para dudar, ni para tener miedo. El tiempo se había agotado. En ese momento, Sofía se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Sabía, con una certeza absoluta, que seguir el protocolo era una sentencia de muerte. Informar a su superior inmediato o a cualquier oficial a través de la cadena de mando sería como entregarle el plan a los propios conspiradores para que lo ejecutaran más rápido. Su única opción era un acto de insubordinación total, una jugada desesperada y casi suicida. Era ella, una simple cabo, contra una facción de oficiales de alto rango. Es en momentos como este que se forjan los héroes, no en el campo de batalla con un fusil en la mano, sino en la soledad de una decisión imposible. Si esta historia de valor contra todo pronóstico te está conmoviendo, suscríbete para no perderte el desenlace. Tu apoyo nos ayuda a seguir demostrando que una sola voz, cargada de verdad, puede cambiar el curso de la historia. Con la decisión tomada, Sofía arrancó la memoria USB de la computadora y salió disparada del sótano. Corrió por los pasillos desiertos de la base, sus botas de combate resonando en el concreto pulido. Ya no era la figura sigilosa y asustada que se escondía en las sombras. Sus movimientos eran explosivos, impulsados por la urgencia y la adrenalina. Varios guardias nocturnos se giraron al verla pasar como un proyectil, su rostro una máscara de determinación feroz, sus ojos fijos en un único destino, el centro de mando de operaciones, el cerebro neurológico de la base, el corazón de la bestia. No estaba huyendo de un castigo, estaba corriendo para evitar una catástrofe, una carrera contra el tiempo con el destino de 2 naciones en sus manos. Irrumpir en el centro de mando fue como estrellarse contra un muro de silencio y autoridad. Empujó las pesadas puertas dobles y entró en la vasta sala oscura, un santuario tecnológico iluminado únicamente por el resplandor de docenas de pantallas gigantes. Mapas digitales, flujos de datos, imágenes, de drones y comunicaciones interceptadas pintaban un cuadro de control absoluto. En el centro de la sala, en una plataforma elevada, el coronel Vega supervisaba lo que parecía ser una operación de vigilancia fronteriza. Varios generales y oficiales de alto rango lo rodeaban, sus rostros serios y concentrados. La entrada abrupta de Sofía fue una violación tan profana que por un instante todo el mundo se quedó congelado, como si hubiera violado un templo sagrado durante una ceremonia. El primero en reaccionar fue Vega. Su rostro pasó del asombro a una furia oscura y profunda. «Cabo Ramírez», su voz retumbó en la acústica perfecta de la sala. «¿Qué demonios significa esta insolencia? Guardias, sáquenla de aquí ahora mismo». 2 soldados de la policía militar, apostados cerca de la entrada, comenzaron a moverse hacia ella. Pero la voz de Sofía los detuvo en seco.
No era la voz vacilante de la joven que él había humillado. Era una voz nueva, forjada en el miedo y la determinación, una voz que resonaba con el poder de la verdad. Hay un ataque terrorista en suelo estadounidense planeado para hoy, y las órdenes se originaron en esta base. El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Ignorando a los guardias y la mirada asesina de Vega, Sofía caminó con una determinación inquebrantable hacia la consola principal de operaciones. Con un movimiento rápido y preciso, desconectó el cable de un terminal secundario e insertó su propia memoria USB. En segundos, la pantalla principal, que mostraba un mapa de la frontera, parpadeó y fue reemplazada por los archivos que había descifrado. Las órdenes de operaciones, las rutas de infiltración, los planos de la planta de gas y, lo más importante, un reloj con una cuenta regresiva. 11 horas, 42 minutos, 16 segundos. Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala. Los oficiales se inclinaron hacia adelante, sus rostros pálidos a la luz de la pantalla, leyendo la evidencia innegable de una traición de Minomissi, proporciones épicas. Vega, viendo su plan y su mundo desmoronarse frente a sus ojos, jugó su última carta, el descrédito. «Está loca», gritó, su voz un poco demasiado aguda. «Se ha vuelto loca por el resentimiento. Esos datos son falsos, creados por una mujer despechada que busca venganza». Fue entonces cuando Sofía se giró para enfrentarlo. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había miedo ni odio, solo una calma devastadora. «Usted me humilló por ser mujer, mi coronel», dijo, su voz clara y firme. «Creyó que mi único propósito era servir y callar, pero fue su arrogancia la que lo cegó. Mientras usted veía a una simple cabo, yo veía una traición a la bandera que ambos juramos defender. Su prejuicio, coronel, será la caída de su plan». Las palabras de Sofía cayeron como una sentencia en el centro de mando. En ese instante, la voz del impostor en su cabeza se silenció para siempre. Se había adueñado de su poder, no el que otorga el rango, sino el que emana de la verdad. Mientras Vega y sus cómplices quedaban paralizados por el shock, ella se volvió hacia la consola. Con una velocidad que nadie esperaba, activó un protocolo de emergencia de último recurso, un canal de comunicación directo y encriptado con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. Envió un mensaje corto y urgente con las coordenadas del objetivo y la naturaleza de la amenaza. Al mismo tiempo, el general de más alto rango en la sala, un hombre mayor cuya lealtad a México era incuestionable, vio la verdad en los ojos de Sofía y la traición en los de Vega. Con voz de trueno, dio la orden que selló el destino de los conspiradores. «Detengan al coronel Vega y a todos sus oficiales. Ahora». El centro de mando estalló en un caos ordenado mientras los soldados leales se movían para cumplir la orden, arrestando a los traidores en el corazón mismo de su operación. La alerta de Sofía desató una tormenta de actividad coordinada a ambos lados de la frontera, mientras las fuerzas especiales estadounidenses creaban un perímetro de acero alrededor de la planta de gas en El Paso, desactivando los explosivos colocados por el equipo de asalto con minutos de sobra. Las fuerzas leales del ejército mexicano, guiadas por los datos de la memoria USB de Sofía, ejecutaban una serie de redadas simultáneas. Células de conspiradores en varias bases militares a lo largo del país fueron desmanteladas con una precisión quirúrgica. La traición, que había sido planeada en las sombras durante años, fue erradicada en cuestión de horas. La catástrofe se había evitado por un margen tan delgado como una hoja de papel, gracias al coraje de una sola mujer que se negó a ser invisible. En los días siguientes, la historia se filtró, primero en los círculos de inteligencia y luego, inevitablemente, a la prensa mundial. Sofía Ramírez